En este vídeo vamos a repasar diferentes maneras de arrancar motores eléctricos. Cuando arrancamos un motor eléctrico podemos tener diferentes problemas. Por un lado, lo que se conoce como el par de arranque, es decir, la fuerza inicial que hay que ejercer para que el motor comience a girar, es muy grande, por lo tanto se generan sobreintensidades que a veces disparan los protectores magnetotérmicos. Además, se sobrecarga la red porque cada vez que arrancamos motores sube tanto la intensidad en las líneas que si sumamos diferentes motores que estén intentando arrancar a la vez, pues se genera una sobrecarga importante en las redes eléctricas. Además, en el momento del arranque se produce una gran cantidad de energía reactiva, lo cual también sobrecarga las redes. Y a la vez, según los arranques, si no son los adecuados, se producen movimientos mecánicos bruscos en los motores, causando bastantes problemas en los mismos. Hay diferentes sistemas de arranque de motores trifásicos. ¿Por qué hay tantos? Pues básicamente porque también hay muchos tipos de motores y además cambian las circunstancias en las que arrancan estos motores. Tenemos motores de poca potencia, motores de mucha potencia, hay motores que van a una gran velocidad cuando arrancan, otros necesitan arrancar de una manera lenta, hay motores que arrancan en vacío y luego se le añade la carga, hay otros que desde que arrancan ya tienen una carga importante, en fin, hay tantas posibilidades que también hay que diseñar distintos sistemas de arranque. La mayoría se basan en lo que se llama reducción de la tensión, es decir, intentar que arranquen con un voltaje menor del nominal. Esto hace que la intensidad también sea menor y no se produzcan estos picos de sobreintensidades que disparan las protecciones. Entre los diferentes sistemas que tenemos de arranque tenemos por un lado el arranque directo. El arranque directo generalmente pues es el que se utiliza en motores de poca potencia. Luego tenemos los arranques estrella-triángulo. Tenemos también el arranque mediante resistencias estatóricas, arranque mediante resistencias rotóricas, arranque mediante autotransformador. También tenemos arranque electrónico o estático y arranque mediante variadores de frecuencia. Vamos a empezar con el primero, el más sencillo, es el arranque directo de un motor. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de arranque? Bueno, pues es evidente, el circuito es muy simple, muy sencillo y a la vez de que es sencillo de ejecutar, también es muy sencillo a la hora de comprar los componentes necesarios, por lo tanto son más económicos. ¿Cuál es el inconveniente de este circuito? Pues que generalmente solo podemos utilizarlo en motores de escasa potencia. Vamos a ver una simulación en un circuito para ver cómo es este tipo de arranque. Este es el esquema del arranque directo de un motor. Esto se puede hacer cuando son motores de poca potencia, ¿no? Tenemos sencillamente un contactor directamente alimentando este motor trifásico. Este sería el esquema de potencia y aquí tenemos el esquema de mando. Vamos a analizarlo. Por un lado tenemos la alimentación de las tres fases, pasa por una protección magnetotérmica y alimentamos directamente los tres contactos del contactor principal y único en este caso, no hay otro, y la salida va a las bornas del motor. Este sería el conductor de protección o de tierra que protege de tocar el chasis metálico del motor en caso de que hubiera algún defecto a tierra. Aquí tenemos el circuito de mando, nuestro magnetotérmico. Lo primero que nos encontramos siempre es el pulsador de paro, esto anula toda la maniobra. Seguimos adelante, tenemos el pulsador de marcha, que al cerrarse alimenta esta bobina KM, que es la del contactor, y cierra los contactos y comienza a andar el motor. Al cerrar estos contactos también cierra estos dos contactos auxiliares. El primero es para puentear el pulsador y así ya poderlo soltar tranquilamente, es lo que llamamos la autoalimentación.
Y el segundo contacto auxiliar es para encender este piloto que nos indica que la maniobra está en marcha, es decir, el motor está funcionando. Vamos a hacer la simulación. Cerramos nuestras protecciones, venimos aquí, pulsamos y ya se ha puesto en marcha nuestro motor y el piloto lo está señalizando. En el momento que queramos parar la maniobra, pues venimos al pulsador de paro y la anulamos. Vemos que este circuito funciona perfectamente. El sistema de arranque que por muchos años se ha utilizado más es el conocido como estrella triángulo. A partir de cierta potencia siempre ha sido casi obligatorio este sistema de arranque. Consiste básicamente en cambiar la conexión de las bobinas del motor a una conexión en estrella mientras se arranca este motor y cuando ya ha cogido cierta inercia cambiar las conexiones a el sistema triángulo. Las ventajas de este sistema, pues evidentemente se disminuye la intensidad y por lo tanto no se sobrecargan las redes ni tampoco se disparan las protecciones y se puede utilizar en motores de mayor potencia. Como inconvenientes, pues hay que decir que la instalación es algo más costosa porque requiere montar varios contactores y un temporizador y también como cosa inconveniente está el que en el cambio que se produce de conexión estrella a triángulo se produce un corte de tensión que puede generar algún movimiento mecánico que pueda ser perjudicial a la larga para los motores. Vamos a ver la simulación de un circuito y a entender un poquito cómo se hace este circuito en el siguiente vídeo. En este esquema vamos a ver cómo se hace un arranque de motor en estrella triángulo. En los motores, a partir de cierta potencia, no se puede hacer un arranque directo. Tenemos que recurrir a lo que se llama el arranque estrella triángulo. ¿Por qué? Porque los motores tienen un par de arranque bastante fuerte. Para que lo entendamos, si tuviéramos que empujar un coche que está parado, al principio hay que ejercer muchísima fuerza, pero una vez que las ruedas empiezan a girar, vemos que con menos esfuerzo podemos desplazar el coche. Pues lo mismo pasa con los motores. Los primeros movimientos del motor requieren muchísima fuerza, pero una vez que ha cogido cierta inercia, cierta velocidad, pues ya no necesitan tanto. ¿Cómo podemos entonces hacer que el arranque no tenga una sobreintensidad fuerte? Pues se hace precisamente conectando el motor en estrella al arrancar y cuando lleva ya cierta velocidad cambiar la conexión a triángulo. Aquí tenemos los dos tipos de conexiones. Normalmente esto solo se puede hacer en motores trifásicos que tienen los extremos de las bobinas, los dos, siempre en la placa de bornas de conexión. Es decir, normalmente en estas placas hay 6 puntos de conexión. Es decir, los 3 extremos de los grupos de bobinas. Esta sería la conexión en estrella. Como vemos ahí las 3 fases y en los otros extremos están puenteados. Pues todo se hace con una pletina metálica, se puentean los 3 extremos de las bobinas y se alimentan por aquí de las 3 fases. Y la conexión triángulo pues es hacer literalmente un triángulo, es decir, conectar todo con todo, haciendo un triángulo perfecto y luego se alimentan las 3 fases. En algunos países a esta conexión triángulo se le llama conexión delta. ¿Qué pasa con la conexión en estrella? ¿Por qué se utiliza en el arranque? Porque esta conexión reduce la tensión. En un motor trifásico las bobinas funcionan a 400 voltios, pero en la conexión estrella las bobinas funcionan a 230 voltios. Claro, al reducir la tensión de arranque también se reduce la intensidad y de ahí que podamos bajar la sobreintensidad que se produce en el pico del arranque. Claro, el problema está en que una vez que arrancamos está esta conexión, pero de alguna manera tenemos que cambiar esta conexión pues cuando el motor ha empezado a hacer los primeros giros. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues para esto está nuestro sistema de automatismo de arranque en estrella triángulo. Vamos a estudiar este esquema. El esquema de potencia es muy sencillito. Tenemos 3 contactores. El contactor principal es que alimenta las bobinas del motor y los otros 2, uno hace la conexión en estrella y el otro la hace en triángulo. ¿Cómo funciona esto? Pues lo que tenemos que hacer es que cuando el motor es alimentado y arranca, a la vez se cierra
este contactor junto con el principal, haciendo la conexión en estrella. Y cuando pasa un tiempo, con ayuda de un temporizador, este se va a desconectar y se va a conectar este, haciendo ahora ya la conexión en triángulo. Vamos a repasar nuestro circuito de mando. En primer lugar nos encontramos, bueno, estas son las protecciones, que no lo he dicho antes. Aquí tenemos los contactos del relé térmico, que si disparara anula la maniobra y a la vez enciende este pilotito de señalización. Aquí tenemos nuestro pulsador de parada y nuestro pulsador de marcha. Al accionarlo entra el contactor principal y empieza la cuenta también del temporizador. Entra el circuito auxiliar de este contactor principal para autoalimentarlo y podamos dejar de pulsar sin problemas. Como el temporizador aún no ha actuado, pues este contacto nos alimenta también el KM2, el contactor que tiene la conexión en estrella. Y a la vez tiene un contacto auxiliar que nos avisa con un pilotito de que está la maniobra en estrella. Cuando transcurre un tiempo, el temporizador actúa y nos cambia estos contactos. Este lo abre y anula el KM2, lo abre. Este lo cierra y alimenta el KM3 y ahora el KM3 entra con la conexión en triángulo y a la vez cierra ese contacto auxiliar para señalizar con este piloto la maniobra. Vamos a ver la simulación. Cerramos nuestras protecciones y pulsamos. Ahora veis, los dos contactores han entrado. Está en estrella. Cuando pase el tiempo, ahora veis, se ha producido el cambio. Este se ha abierto y este se ha cerrado, con lo cual hemos hecho nuestro cambio de triángulo a estrella. Naturalmente, en el momento en que queramos anular la maniobra, solo tenemos que parar nuestro pulsador de parada. Vamos a repetirla. Entra, veis, se está señalizando la maniobra en estrella. Y cuando cambie, el temporizador actúa y veis, ha cambiado ahora a la maniobra triángulo. Si se produjera pues un calentamiento excesivo en este arranque, dispararía nuestro relé térmico y, como veis, anula la maniobra y nos avisa de que se ha producido un fallo. Rearmamos nuestro relé térmico y ya podríamos de nuevo encender la maniobra. Nuestro temporizador actúa y cuando llega el tiempo prefijado, ¡clac!, ya nos ha hecho otra vez el cambio. Cabe la posibilidad de que en un momento dado pudiera haber un fallo, quizás porque se retardara la desconexión de alguno de los contactores y a la vez se produjera la conexión estrella y triángulo simultáneamente. Esto sería un verdadero desastre. ¿Cómo se evita esto? Pues si os dais cuenta, aquí hay unos contactos auxiliares que están puestos en serie con el contactor contrario. Por ejemplo, aquí tenemos el contacto del KM3 en la bobina del KM2 y aquí tenemos el contacto del KM2 en la bobina del KM3. ¿Para qué sirve esto? Cuando este contactor entra, abre este, impidiendo que se alimente este. O cuando entra este, se abre ese y se impide que entre este. Es decir, es imposible que se alimenten los dos contactores a la vez. Es lo que se llama un bloqueo. Esto impide que accidentalmente en un momento dado se pudieran producir los dos tipos de conexiones, lo cual pues provocaría evidentemente una avería eléctrica. Otro circuito de arranque conocido es el de las resistencias estatóricas. Básicamente consiste en conectar varias resistencias en serie con el bobinado del estator para que se reduzca la tensión en el momento del arranque y luego al cambiar de contactor a una conexión directa una vez que el motor ya ha cogido cierta aceleración. Las ventajas de este sistema de arranque es que se produce un arranque suave, también se reduce la intensidad en el arranque y bueno, podemos decir que es un circuito también bastante sencillo de ejecutar. Como inconveniente diremos que se encarece un poquito más que un arranque estrella-triángulo, por ejemplo, porque hay que añadir el coste de las resistencias estatóricas. Vamos a ver una simulación de cómo funcionaría un circuito de este tipo.
Aquí tenemos un circuito de arranque de un motor trifásico con resistencias estatóricas. El estator es la carcasa de los motores, la parte fija, no la que gira, sino la parte fija, que es donde normalmente están alojadas las diferentes bobinas del motor, y con este sistema lo que se trata es de arrancarlo poniendo en serie las resistencias que hacen que baje la tensión de arranque y por defecto también ya baja la intensidad, con lo cual pues no tenemos esos picos de sobreintensidades que pueden disparar las protecciones. Necesitaremos dos contactores para hacer el cambio, para que arrancamos con las resistencias y luego cambiamos ya a una conexión directa. El circuito de mando pues es sencillo también. Tenemos la protección del relé térmico, el pulsador de paro, pulsador de marcha que alimenta el contactor KM1, que es el contactor que empieza primero con las resistencias en serie. Después el temporizador actúa para, al tiempo prefijado, unos segundos después del arranque, conecta el KM2, que sería este, que nos hace un puente, y ahora ya digamos que la alimentación es la alimentación directa a 400 voltios. Vamos a ver la simulación. Cerramos nuestras protecciones, pulsamos y vemos que inicialmente el motor arranca con las resistencias en serie y al pasar un tiempo ya tenemos el cambio. Se ha anulado este contactor y ha entrado este. El piloto nos avisa de que ya está, digamos, en su función de trabajo. Si lo paramos de nuevo, vemos el detalle de los pilotos. Ahora nos indica que está en la fase de arranque y cuando pasen los segundos que hemos prefijado en el temporizador, pues ya nos avisa de que estamos ya en la fase de trabajo, es decir, cuando el motor ya está a sus revoluciones y su alimentación normal. Naturalmente, si hubiera un fallo en el arranque y hubiera un sobrecalentamiento, se dispararía nuestro relé térmico y ahí tenemos el aviso. Otro sistema de arranque es mediante resistencias rotóricas. El rotor es la parte del motor que gira. Básicamente consiste en conectar resistencias en serie a las bobinas del rotor del motor y irlas poco a poco en diferentes fases puenteando hasta que prácticamente se cortocircuitan todas y ya no hay ninguna resistencia en serie una vez que el motor ya está girando. También este es un tipo de arranque de disminución de la tensión. Las ventajas de este sistema es que también es un sistema de arranque suave y también se reduce la intensidad del arranque, pero tiene una ventaja muy importante y es que aumenta el par de arranque en carga, es decir, es la idónea para cuando tenemos que arrancar motores que ya tienen mucha carga en el momento de ponerse en marcha. Como inconveniente, pues solo se puede utilizar en motores que tienen el rotor bobinado. Y además las resistencias, como son varios grupos de resistencia las que se suelen utilizar, encarecen el coste y también el circuito es algo más complejo de ejecutar. Vamos a ver una simulación de cómo funciona un circuito de este tipo. En este esquema vamos a analizar el arranque de un motor con resistencias rotóricas. Aquí tenemos 3 bloques de resistencias porque en este tipo de arranque vamos utilizando temporizadores desconectando o puenteando bloques de resistencia. Así que en el primer arranque el motor arranca con todas las resistencias puestas, luego vamos eliminando resistencias hasta que ya nos queda una alimentación directa. Si hemos notado, este motor tiene una característica distinta a otros motores que hayamos podido poner en otros esquemas. Si os fijáis, la alimentación llega al círculo del centro. Esto nos indica que estamos hablando de un motor con el rotor bobinado. Los motores más convencionales llevan bobina solo en la parte fija del motor, en el estator. Pero este tipo de motores también llevan bobinas en el rotor, que es el que gira. Pues bien, de lo que se trata es de utilizar diferentes contactores para ir quitando estas resistencias paulatinamente en el arranque y cuando ya el motor está a pleno rendimiento quitarlas. En nuestro circuito de mando, pues lo que tenemos como siempre es la protección del relé térmico, pulsador de parada y pulsador de marcha.
entraría el primer contactor, a su vez entraría también el primer temporizador, este activaría al tiempo prefijado ese contacto que encendería el siguiente contactor, activa otro temporizador que también a su debido tiempo activa ese contacto que activa a su vez un tercer contactor y también un temporizador que a su vez de nuevo vuelve a activar un cuarto contactor. Es decir, es una secuencia que va pasando de uno a otro y luego los pilotos que nos avisan de las maniobras. Cuando ya esté a pleno rendimiento, este piloto se encenderá. Vamos a hacer la simulación. Cerramos las protecciones y venimos aquí y comienza nuestro motor. Como veis, este es el contactor que ha entrado. Ahora entra este y ahora entra este. Con lo cual ya hemos puenteado absolutamente todas las resistencias y ya la alimentación es directa. Ya no hacemos pasar en serie la alimentación de forma que la tensión ya se ha recuperado y hemos alimentado nuestro motor. Como veis, el piloto ha encendido avisando de que ya se ha acabado el arranque y está en pleno rendimiento. El arranque mediante autotransformador. Un autotransformador es un transformador, pero que en lugar de tener las bobinas del primario y del secundario separadas, pues las tiene unidas con una toma central. Básicamente también se trata de utilizar este autotransformador para reducir la tensión en el arranque. Ventajas: es un circuito sencillo, se produce una menor caída de tensión en el arranque y digamos que conserva un par de arranque moderado en el caso de los motores. Como inconveniente, pues lógicamente hay que añadir el coste del autotransformador. Vamos a simular un circuito de arranque con este sistema. Este es el esquema del arranque de un motor con autotransformador. Los autotransformadores son transformadores que, en lugar de tener separadas las bobinas del primario y el secundario, está todo en un solo bobinado que está unido y hay una toma central. Como vemos aquí, tenemos la entrada y salida de cada una de las fases y la toma central, que es de donde sacamos la tensión ya reducida. Bueno, de lo que se trata es, como en otros sistemas que hemos visto, de reducir la tensión en el momento del arranque. Así que utilizamos dos contactores. El primero que entra es el que pasa a través del autotransformador para meter una tensión más pequeña en el momento del arranque, y cuando ya ha cogido su velocidad cambiamos a una alimentación directa ya a su tensión nominal. El circuito de mando también es sencillo. Tenemos relé térmico de protección, pulsador de paro, normalmente cerrado, pulsador normalmente abierto, que es el pulsador de marcha. Este alimenta el contactor KM2, que sería el primero que entraría. A vez alimentaría un temporizador que a su tiempo entraría, desconectaría este y entraría el KM1 para hacer el cambio. Vamos a ver la simulación. Cerramos la protección. Pulsador de marcha. Vemos que ha entrado el contactor del autotransformador. Cuando pase un tiempo ha cambiado. ¿Veis? Ya tiene la alimentación directa. Luego, si, como siempre, ¿no?, en el arranque hubiera algún problema, pues se nos dispararía el relé térmico y nos tendría que señalizar la avería. Rearmamos y volvemos a poner en marcha. Veremos que el piloto no se encenderá hasta que no esté ya en su velocidad de trabajo. Ahí tenemos ya al motor a su velocidad normal. A nivel industrial, cada vez más se está imponiendo el arranque de motores de forma electrónica o estática. Esto se hace utilizando, en lugar de los contactores tradicionales, dispositivos electrónicos basados en semiconductores. Las ventajas de este sistema es que se produce un arranque y un paro suave. Se ahorra también bastante energía, los circuitos suelen ser bastante sencillos y se mejora el factor de potencia, es decir, no se genera prácticamente energía reactiva. Como inconveniente, pues está que obviamente el coste de un arrancador electrónico es mayor que el de un contactor normal. Vamos a ver una simulación para ver cómo se conecta este dispositivo. Este es el esquema de un arranque electrónico o estático de un motor, lo que se conoce como un arranque suave.
porque los semiconductores que utilizan estos sistemas nos permiten mover de una manera paulatina y suavemente, variar la tensión en el momento del arranque. Lo que tenemos aquí sería la parte de potencia de este arrancador electrónico y luego tiene una parte de control. Aquí tenemos pues que alimentaríamos primero un contactor principal, el KM1, que es el que alimenta tanto el dispositivo de arranque como el motor. Y al entrar esto también además alimentamos el controlador de este arranque. Y luego pues tenemos la señalización. Vamos a ver la simulación. Cerramos, pulsamos y el motor arranca. Si nos damos cuenta, va subiendo paulatinamente el voltaje y por lo tanto el tanto por ciento de velocidad. ¿Veis? 272 voltios, 288, 304 y así hasta que lleguemos a 400 voltios. Ahí ya tenemos. Ya estaría. ¿Veis que ha dejado de parpadear el piloto? Pues esto nos indica que ya ha cogido su velocidad, ya está al 100%. Ahora pararíamos el motor y si de nuevo lo activamos, vemos como del 44% va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Ya nos indica este piloto que estamos en el proceso del arranque y ahí tenemos ya casi la velocidad completa, 90%, 100%. Ahí está. Ya tenemos el arranque completo. Normalmente aquí no es necesario poner pilotos porque el propio arrancador electrónico tiene su señalización. Naturalmente, la protección del térmico, como siempre, funcionaría en caso de algún fallo. Finalmente llegamos al sistema de arranque mediante variador de frecuencia. Un variador de frecuencia se utiliza para variar la velocidad del motor. Aquí en este caso no se utiliza la variación de tensión, se utiliza la variación de la frecuencia para poder controlar el giro o la velocidad del motor. Las ventajas de este sistema: se producen arranques y paros suaves, se mantiene un altísimo par de arranque y además se puede variar la velocidad del motor. Como inconveniente, pues hay que decir que el alto coste del variador hace que este sistema solo sea práctico cuando, además de usarlo para arrancar el motor, lo vamos a utilizar para controlar la velocidad del motor. Vamos a ver también ahora una simulación de un circuito utilizando este tipo de sistema de arranque. Este es el esquema de un arranque de un motor utilizando un variador de frecuencia. Los variadores de frecuencia se utilizan para regular y variar la velocidad de los motores, pero también nos permiten tener arranques y paradas suaves. Aquí tenemos la parte de potencia, luego tiene una parte de control y como veis el circuito de mando es muy simple. Pulsador de paro, un pulsador de marcha y un contactor pequeño que nos sirve para cerrar este contacto. Hasta que este contacto no se cierra, el variador no empieza a funcionar. Nosotros podemos programar la velocidad en el momento que queramos a la que tiene que llegar después del arranque. En este caso, por ejemplo, hemos programado una frecuencia de 20 kHz que corresponderá a las revoluciones que nosotros queramos indicar, ¿no? Por ejemplo, si entramos en sus características, vemos que 20 Hz correspondería a 1500 revoluciones por minuto, ¿no? Entonces, esta es la mínima velocidad que vamos a poner. Y luego podemos poner un tope si queremos acelerar el motor más hasta llegar como máximo a 70 Hz. Pues bien, vamos a hacer la simulación. Cerramos nuestra protección, pulsador de paro. ¿Veis? El contactor ha cerrado este contacto y lo ha puesto en marcha. Si paramos de nuevo, vemos que en el momento en que conectamos la alimentación, todo esto tiene tensión, pero no funciona. El motor no ha arrancado. Hay que cerrar este contacto. ¿Y quién lo cierra? Nuestro contactor. Pues le damos y ahora nuestro contactor ha cerrado, ya nos indica que está funcionando y como veis va subiendo la frecuencia hasta 45 Hz que le hemos dado. Una vez que paramos, no se para inmediatamente, veis que va bajando, para que también el apagado o el frenado sea suave.
De nuevo le damos y veis que va subiendo lentamente la frecuencia, con lo cual la velocidad del motor es lenta hasta que coge su velocidad. Luego, una vez que hemos arrancado el motor y ya está en la velocidad que le hemos prefijado, siempre podemos variarla cuando queramos. Tenemos nuestro potenciómetro, en este caso sería este de aquí, pero está simulado aquí, pues podemos empezar a subir la velocidad. ¿Veis? Vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, y veis que aquí también se nota la velocidad. Ahora paramos y de nuevo lentamente va perdiendo la velocidad. Este es el mejor sistema de arranque que hay, pero evidentemente suele bastante caro, por lo cual solo digamos que recurriremos a él cuando además necesitemos controlar la velocidad del motor. Pues hasta aquí esta serie de vídeos dedicados al arranque de motores. Espero que os haya servido para entender mejor algún concepto y os sea útil en el futuro para vuestras instalaciones. Gracias.